Ya, chiquillos. Entonces, ahí estaríamos con la semana 18. El tema que vamos a abordar, chiquillos, tiene que ver con las juntas de gobierno y las etapas del proceso de independencia de Chile, ¿ya? Ahí están las fechas aproximadas que corresponde a cada uno, o sea, el comienzo y el término de estos procesos. En el caso nuestro lo vamos a abordar de 1810 a 1823, que son las fechas en las cuales termina el gobierno de O'Higgins y se podría dar por terminado lo que es el proceso de patria nueva y dando pie al proceso de ensayo constitucional u organización de república, como le quieran llamar. ¿Ya? Ahí está el objetivo, es caracterizar el objetivo es caracterizar estos procesos, chiquillos, en términos generales. Nosotros no vamos a entrar en el detalle por un tema de tiempo, ¿ya? Esto por lo general se puede estudiar en un mes y medio, chiquillos, entrando detalle por detalle, punto por punto. En el caso nuestro, debido a que tenemos muy poquito tiempo, lo que hacemos es tratar de resumir esto lo más posible, ¿ya? Pero recordando un poquito lo que estuvimos hablando la semana pasada, chiquillos, lo que estuvimos abordando fue el proceso de independencia americano, cuáles son sus causas, qué elementos motivaron el desarrollo del proceso de independencia americano, tanto aquellos elementos que ocurrían dentro de las colonias americanas, como aquello que ocurría fuera de las colonias americanas. De ahí hablamos del descontento de los criollos, el emerger de los nacionalismos, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos. Lo tuvimos más en detalle en la ilustración, chiquillos, hablando sobre estos elementos de carácter intelectual que surgen ya, de ideas, de creencias, que desarrollan pensadores como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, ya, que fueron fundamentales para la construcción de este concepto de ideal republicano, perdón, que querían lograr las colonias, que estaban en aquel momento buscando su proceso de independencia, de emancipación, ¿ya? De ahí viene el carácter republicano, la idea de elecciones periódicas, de elegir a la gente más apta, la más idónea, ¿ya? La idea de proteger las libertades individuales de las personas, como libertad de expresión, de manifestación, de publicación, por ejemplo, todos esos aspectos. Y ahí, por último, terminamos hablando del detonante del proceso, aquel elemento que permitió que se desencadenara lo que vamos a ver hoy día, que fue el encarcelamiento del rey de España, Fernando VII. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuál era el contexto previo a la formación de las juntas de gobierno? ¿Qué era lo que ocurría antes de la formación de las juntas de gobierno? ¿Ya? Acá, chiquillos, podemos hablar que Europa está viviendo el contexto de las guerras napoleónicas. Es una época de la historia en la cual Francia, el imperio francés que forma Napoleón, se expande por el continente europeo y entra en constantes guerras con sus países vecinos, lo que se llamaron las coaliciones, ¿ya? Donde muchos reinos e imperios de la época se unieron para enfrentar a Francia porque era un enemigo muy, muy poderoso, ¿ya? Y en este contexto de la guerra napoleónica, Francia termina invadiendo España porque necesitaba llegar a Portugal para poder invadir Portugal. Así que fue en el fondo un efecto colateral de este proceso de la guerra napoleónica, ¿ya? Nunca fue el interés principal de Napoleón en invadir España. Se no vienen a invadir Portugal, pero para hacer eso tenía que pasar por España, ¿ya? Así que de esa manera terminó encarcelando al rey de España de la época, Fernando VII, permitiendo que su hermano José Bonaparte ascienda al poder. De hecho, Napoleón lo coloca como gobernante, ¿ya? Y es ahí donde va a existir un punto clave para explicar el proceso de juntas de gobierno. El por qué. ¿Qué significa colocar a José Bonaparte como gobernante y quizás no colocar a otra persona? Profe, se me acabó su cuaderno. Lo siento, siempre pasa en historia, así que pase por caja y Es el primero del año. pase por caja y pido otro cuaderno. Lo siento. Mira, generalmente a mis estudiantes les pasa mucho eso, ¿ya? Y en historia, por lo general, uno de los primeros cuadernos que sacaba. Y además, en el intertanto, chiquillos, lo que se estaba viviendo es un momento de experiencia revolucionaria y procesos de independencia, ¿ya? En el caso de Estados Unidos hay un proceso de independencia exitoso que logra el establecimiento de una república, con una constitución política, con autoridades que se eligen, no sé si decir democráticamente, pero sí
de manera periódica, ¿ya? Y eso en el fondo es un modelo a seguir, es un espejo que vienen los países de América Latina y dicen, yo quiero ser como ellos, ¿ya? En el caso de Francia, Francia vive su proceso revolucionario, lo que coloquialmente llamamos la Revolución Francesa, ¿ya? En este caso, chiquillos, lo que podemos decir es que lo importante de la Revolución Francesa son los valores, son los principios que nos dejaron, como el principio de libertad, igualdad y fraternidad, ¿ya? Todos somos iguales, todos tenemos el mismo derecho a acceder a la justicia, a acceder a cargos públicos, ¿ya? Esa era la lógica. Cuando hablo de todos, no me refiero a todos en un sentido amplio, sino que solamente aquellos que eran varones, mayores de edad, que supiesen leer y escribir, que tuviesen acceso a alguna propiedad o un bien raíz, que tuviera una casa, un campo, una chacra, lo que fuera, ¿ya? No lo piensen en un sentido actual. En la actualidad lo asociamos a que son todos y todas, ¿ya? Sin importar tu orientación sexual, tu condición, si eres una persona de un alto poder de ingreso económico, de bajo ingreso económico, ¿ya? Eso va a dar exactamente lo mismo en este caso, en la actualidad. Pero en esa época nos referimos principalmente a los varones. De hecho, creo que fue con ustedes que estuvimos hablando un poquito sobre, cuando hablamos de la independencia de los Estados Unidos, estuvimos hablando sobre, mirando la imagen de la firma de la Declaración de Independencia, cómo solamente habían varones, con características similares de piel blanca, con este pelo medio pomponado así hacia los costados, con un estilo de ropa muy, muy similar entre todos. En el fondo, pertenecían a un mismo sector, perdón, bastante acomodado, ¿ya? Y por último, coloqué el caso de Haití. ¿Por qué? Porque siempre olvidamos a los haitianos. Haití, chiquillos, fue el primer país de Latinoamérica que se independizó. Antes que Paraguay, antes que Argentina, antes que Venezuela, antes que México, fue Haití. Y el caso de Haití es bien particular porque Haití fue una rebelión de esclavos. En aquella época, Haití era una colonia francesa. De hecho, por eso ellos hablan el creol, que es en el fondo un francés bien especial con una mezcla de palabras originarias del pueblo afrodescendiente. De hecho, no es un francés típico que hablaría un francés de Francia, pero se pueden entender. Es lo que ocurre, por ejemplo, con nosotros, con nuestro español chileno, con el español de España. Nos podemos entender, pero no hablamos exactamente igual. De hecho, por ejemplo, para ellos, no sé, la marcar de las zetas, ¿ya? Por eso le decimos en español el pelo zeta, porque es así, sardinas solterinas. Pero nosotros tenemos otro modo de hablar, pero sí, en términos generales, nos podemos entender si hablamos con palabras neutras. ¿Sabes? Sí, sin ocupar los modismos típicos de nosotros como el cachai, pues me entendís, cabrón chico, tocopilla. No, ahí no nos entienden. Pero, por ejemplo, nosotros tampoco entendíamos cuando hablas que un cani, por ejemplo, que es un cani. Un cani sería como un flight, pero el flight español, ¿ya? Y nosotros no lo entendemos si no sabemos antes el contexto previo, ¿ya? A eso voy, en el fondo. Dime. Tengo como calor, pero tengo frío, pero no estoy mojado ni nada, tengo mucho frío, pero tengo como calor. No tienes... Anda a llamarte Neris, por favor. Vamos para... Rafita, acompaña al tío Estefano y para que le explique bien al tío Eri y ahí para verlo, ¿ya? Entonces, sí, ¿ya? Entonces el caso de Haití fue una rebelión de esclavos, ¿ya? Estos esclavos son capaces de expulsar o de derrotar a esta élite afrancesada que vivía. Y usted me dirá, profe, ¿por qué Francia no la recuperó? Francia en ese momento estaba viviendo una crisis económica y después vino la revolución. Y era una colonia tan chiquita que no se iban a preocupar por una colonia que da lo mismo. Así que dejaron que Haití se autogobernara, ¿ya? Y eso también te explicaría por qué incluso hasta genéticamente, biológicamente, chiquillos, la población mayoritariamente de Haití comparte muchas características con la gente del continente africano, ¿ya? Principalmente el color de piel, la contextura física, ¿ya? Así que por ahí va. Entonces vamos a ver ahora unos dibujitos, ¿ya? Ahí ustedes tienen como dibujito, ¿ya? Una imagen que representa en cierta medida lo que fue la rebelión de esclavos de Haití. Ustedes se dan cuenta, es toda gente de color, porque probablemente eran esclavos que se rebelaron frente al Señor, ¿ya? Con sables, con armas, ¿qué son? Con armas de fuego, ¿ya? Y
Y eso fue, chiquillos, en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Y nosotros, chiquillos, nos independizamos a comienzos del XIX, fueron prácticamente unos 20, 30 años antes. ¿Ya? Y abajo está un instrumento muy bonito que ocupaban los franceses de la época revolucionaria que se llama la guillotina. La guillotina, chiquillos, era el instrumento de ejecución en la época revolucionaria. Dime. Era para cortar la cabeza esa que baja así. Exacto. De hecho, bueno, la imagen no se alcanza a ver acá porque estoy tomando yo. Aquí está la hoja. Esa es la hoja, aquí está la estructura. Hay un cordel que la firma y la se suelte. Ya. La guillotina fue ocupada en la época revolucionaria, chiquillos, como un método para eliminar o ejecutar a aquellos que fueran considerados enemigos de la revolución. ¿Ya? Principalmente a la realeza. De hecho, en la época de la convención del terror en la revolución, la familia real es ejecutada por la guillotina. A aquellos también que tuviesen opiniones contrarias a la asamblea que gobernaba en la época también se le aplicaba la guillotina, ¿ya? Y es un elemento bien simbólico de la cultura francesa. De hecho, la Revolución Francesa se asocia a la guillotina. De hecho, uno dice en guillotina, Revolución Francesa. No piensa en algún otro país, no. ¿Cómo es la palabra, profesor? ¿Cuál? ¿A qué palabra te refieres, hija? ¿Gio cuánto? Guillotina. Guillotina. ¿Ya? Chicos, denme un segundito, voy a ingresar porque alguien escribió por el chat, así que voy a mirar ahora. ¿Ya? Y de hecho, chiquillos, incluso el líder de esta época de la revolución, de la convención, que fue Robespierre, también fue ejecutado por la guillotina porque se fue demasiado al extremo de ejecutar a mucha gente. ¿Ya? De hecho, Robespierre era un tipo que le miraba y feo, guillotina. No le dijiste hola, guillotina. O sea, llegaba a ese extremo la figura de Robespierre, ¿ya? Denme un cachito, chiquillos, porque miren, esta me da. Me van a dar un segundito, chiquillos, que voy a mirar que alguien escribió por el chat. Y como no está el tío Estefano. ¿De acá también, chiquillos? Ah, sí, Adriana. Pero en este caso la guillotina es mentira que he cortado de una vez. Es muy difícil que cortara una vez, sino que se ocupaba unas 4 o 5 veces para terminar el trabajo. ¿Ya? Sí, de hecho, era un mira de que era un método indoloro y humanitario. ¿Ah? Profesor, ¿y eso lo ocupaban para cortar las cabezas? Es que eso se utiliza para cortar papel. Ah, sí, pues también existe el concepto de guillotina para cortar papel, por ejemplo, en los cuadernos Torres. Sí, también existe, pero claro, la idea original de la guillotina es en el fondo de un sable o algo que caía y cortaba la cabeza, ¿ya? Y se aplicó en el fondo este diseño, ¿ya? Bien, chiquillos, vamos a avanzar. Bueno, mientras, ¿qué pasaba en América? ¿Cuál era la pregunta que surge en este momento? Cuando en América se enteraron de que llegó como el mensaje, el rey fue encarcelado, bueno, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Podemos decir, seguimos siendo colonia de esta España gobernada por José Bonaparte e indirectamente, perdón, lo reconocemos como gobernante legítimo, o sea, lo reconocemos como el verdadero rey de España, o decimos, no lo vamos a reconocer y nos vamos a autogobernar hasta que Fernando VII quede libre. Esa era la discusión que se surgió en las principales ciudades de América. Buenos Aires, Caracas, Lima, La Paz, Santiago, Guayaquil, Ciudad de México, la ciudad más importante. ¿Y cuál fue la conclusión a la que llegaron? En gran parte, por no decir en toda América, dijeron, ok, vamos a autogobernarnos porque no vamos a reconocer a José Bonaparte. ¿Ya? Y por eso surgen las juntas de gobierno. Ahora, la pregunta que probablemente más de alguno de su cabecita les va a surgir es, ¿por qué no reconocer a José Bonaparte? Siendo que José Bonaparte fue designado rey de España. Es una pregunta que muchos se pueden hacer y que es totalmente válida. Abajito sale parte de la explicación y también lo vamos a desarrollar más en detalle en la siguiente lámina. Pero en palabras simples, chiquillos, la persona que era, vamos a hablar entre comillas, dueña de las colonias
españolas no era como si el rey de España, ese título, era aquella persona que fuera heredera de los reinos de Castilla y de Aragón. Y ahí vamos a volver muy atrás en el tiempo, chiquillos, quizás la primera clase en la que hablamos de conquista de América, cuando hablamos de los antecedentes y hablamos de la reconquista que hicieron los reyes de España. En este momento estaba Isabel, en el momento, perdón, en el cual comienza la exploración americana por parte de España, estaba la reina de Castilla, Isabel la Católica, y el rey de Aragón, Fernando. Los herederos de esos dos reyes, o sea, quien fuera el descendiente de ellos, era aquel que tenía el derecho, la potestad, el poder sobre las colonias americanas. Es por eso que se desconoce a José Bonaparte como un gobernante legítimo, porque se entiende de que él no es el heredero de los reinos de Castilla y de Aragón. Por lo tanto, no puede ser el gobernante de las colonias. Claro, sí. Entonces, de esa manera, esa fue la justificación que tuvieron las colonias americanas para decir, ¿saben qué? Nos vamos a autogobernar en lo que vamos a llamar juntas de gobierno. Hasta ahí. ¿Dudas, consultas, preguntas que tengan, chiquillos? No, ¿Cómo está? la presión parece que es mucha. Mm, Así que estamos viendo que vaya. ya, bacán. Ok, chiquillos, si no hay dudas o consultas, vamos a avanzar con la siguiente diapositiva. Perdón, una pregunta. Pregúntame. Tenía, o sea, el heredero es el que descienda, o sea, puede ser el hijo de un rey, por ejemplo, el que hereda, el que tiene la sangre del mandamás y es como que hereda todo lo Claro, de eso. exacto. Eso es. En el fondo, si tú te tengo al rey Fernando y a Isabel, viene su hijo, su nieto, su bisnieto, su todavía tienen su misma sangre, por lo tanto tienen el derecho de ser los dueños. Y como a lo largo del 1500 hasta el 1808, más o menos, siempre fueron gente que tuviese un vínculo sanguíneo dinástico, que tuvieran alguna relación familiar. ¿Ya? Eso con José Bonaparte no pasaba, y ahí se sustentaba en el fondo esta idea de no reconocerlo. ¿Hasta dónde se encuentra esa cuestión? Por ejemplo, no pueden aspirar a ser un rey. Es que mira, generalmente en los temas dinásticos existen las reclamaciones, en el fondo. Supongamos, si mi padre es, no sé, el rey de España, yo tengo una reclamación directa porque soy heredero del rey de España. Por ejemplo, tú podrías ser mi primo, tú podrías tener una reclamación secundaria, ¿cachai? Y van así, después, cuando desaparecen los herederos primarios, pasan los herederos secundarios y así van. Hasta que quizás vamos a encontrar que, no sé, pues, en Nepal vive un tío del primo del sobrino que se casó alguna vez con el rey y ese tiene como un vínculo hiper lejano, pero puede optar. Exacto. O sea, mientras más directa la sangre, más posibilidades. O sea, más potente es el reclamo que tengo sobre ese trono. Más se me va a reconocer. Bueno, se me va a reconocer con mayor facilidad. ¿Ya? Bueno, aquí está en el fondo esta fundamentación explicada en una esquemita. ¿Ya? Esta es la fundamentación en base al derecho, chiquillos, ¿ya? En el fondo esta fundamentación no es el de millones de textos, está sustentada bajo el derecho de la época. Las leyes de la época establecían muchas veces el derecho de sangre, ¿ya? Y en el fondo, y el derecho de sangre tiene que ver, se aplica hasta el día de hoy, por ejemplo, con el tema de las herencias. Supongamos que falleció tu padre o tu madre, ¿ya? En X circunstancias, y ellos tenían propiedades, tenían dinero ahorrado, tú puedes heredar los bienes y los dineros que esa persona tenía, en términos generales. Y ahí, bueno, y eso, según cada país, va a variar el porcentaje que tú puedes heredar y cosas por el estilo. Pero esa lógica es la que se sigue acá, en el fondo un derecho de sangre. ¿Ya? ¿Qué es lo que se establece? Que los territorios conquistados en América, los herederos eran aquellos que fuesen herederos del rey de Castilla y el rey de Aragón. ¿Ya? No aquel que tuviese en el momento el título de rey de España, porque quizás yo podía haber llegado como rey de España como alrededor de una conquista militar, como fue el caso de José Bonaparte, ¿ya? Pero eso no me daba los fundamentos jurídicos para ser reconocido como rey. Habían otras personas que cumplían con ese requisito, ¿ya? Mientras esas personas estén vivas, mi título como rey va a valer para mí, quizá para otra gente, pero para la gente que vivía acá en América no les valía. ¿Ya? Y a nivel práctico, chiquillos, ¿qué se establece? Que solamente se va a reconocer a Fernando VII.
solamente se reconocerá, ahí viene con el Nico, solamente se reconocerá Fernando VII y no será reconocido José Bonaparte. ¿Ya? Ahí lo siento ahí. ¿Ya, chiquillos? ¿Dudas, consultas, preguntas que tengan hasta ahí? ¿Inquietudes? ¿No? Para los chiquillos que están virtual, la barra pop virtual tampoco. Yo un comentario no. Dime. Que muchas veces hay luchas por cuando están muy cerca las líneas sanguíneas, Ujú. entre los hijos, los hermanos, digo. Era muy común en esta época, incluso en el pasado, Jonathan, que eso ocurriera, ¿ya? Que hubieran conjuras, que hubieran, por ejemplo, complot para asesinar a mi hermano, que era el primero en la línea de sucesión y yo era el segundo. Era muy común que eso ocurriera, ¿ya? De hecho, había casos en los cuales, por ejemplo, el heredero podía ser un niño muy chiquito, y ese niño muy chiquito, quizás se le... Era más intenso. Claro, y se buscaba la manera de poder hacerlo desaparecer. ¿Ya? Eso era muy común en el fondo en esta época. Eso cambió con el surgimiento de los sistemas republicanos. ¿Ya? Porque en el caso de los sistemas republicanos, como hay elecciones, si fallece la persona que era gobernante, se llama nueva elección. ¿Ya? Así que en el fondo no ocurría ese problema de vínculos sanguíneos, de herencia y cosas por el estilo. ¿Ya? ¿Eso se rota? Qué dolor. Así era la realidad, pues, chiquillos. ¿Ya? Ya, vamos a avanzar. Entonces, ahí tenemos dos fotitos. A la izquierda está José Bonaparte. Él era el hermano de Napoleón. El tipo que está con este ropaje blanco, así como de piel, con esa capa de azul, ¿ya? Con este, voy a decir, este collar gigantesco de oro. Él era con este cuello así como, parece como un con la vergüenza. Sí, una vestimenta muy típica de la realeza francesa, ¿ya? Muy afrancesado para vestirse. Él era el hermano de Napoleón. De hecho, él tenía un apodo bien simpático, y aquí no lo coloqué. A él le decían Pepe Botella. ¿A alguien se le ocurre por qué le dirán Pepe Botella a José Bonaparte? Porque a los José le dicen Pepe Bonaparte con botella. O sea, no nada que ver. Mira, Pepe está bien por Pepe, pero ¿alguien sabe por qué le dirán Pepe Botella? No. Ya, vamos a ver acá si el pueblo sabe. Chiquillos, los virtuales, la barra virtual, mis fieles radioescuchas, ¿saben por qué le decían Pepe Botella? ¿Lo buscan? Ya, si no saben, no se preocupen, yo les voy a decir. Era porque, como se dice coloquialmente en Chile, mi amigo era bueno para caerse al frasco. Ya. ¿Le gustaba estirar el codo? Exacto, le gustaba jugar, como dirían también en este país, le gustaba jugar la rayuela corta. Ya, mi amigo era bueno para el alcohol, tenía problemas con el alcohol. ¿Ya? Y debido a que tenía la constante de emborracharse, le colocaron Pepe Botella. ¿Ya? Así que él era el hermano de Napoleón. De hecho, si uno mira la imagen, el retrato, se asemeja bastante su ricto, su estructura facial a la de Napoleón. ¿Ya? Por lo cual no nos dejan mentir que es hermano. El punto es que José Bonaparte tampoco estaba interesado en ser gobernante de España. De hecho, su hermano dijo como, tengo un hermano vagoneta, ya ¿dónde lo coloco? ¿Dónde se rey de España? Fue como, cuando te dicen, oye, no tienes un lugar en tu trabajo para tu hermanito, ¿cachai? Que le cuesta encontrar pega. No es que el tipo es que el tipo era flojo, este tipo no le gustaba. No le gustaba, de hecho no quería ser rey. Napoleón lo mandó hasta cierto punto obligado, porque necesitaba Napoleón tener a alguien de confianza. ¿Ya? Alguien que en el fondo él supiera que también lo podía controlar y dominar. No recuerdo si sí, pero no estoy 100% seguro, pero era el hermano de Napoleón. ¿Ya? Y al lado, el guapetón que ustedes ya conocen, Fernando VII, un tipo con una genética increíble. Miren esa cara de ganador por la vida que tiene mi amigo Fernando, con la poncherita, ¿ya? Fíjense que se nota que a mi amigo le gustaban las parrilladas. Bueno para la asado. Chiquillos, pregunto también, ¿ustedes La saben... cara para ir a pedir pega. ¿Cómo? Que Préstame preste la la cara para ir a pedir pega. Se la dan al tiro, te digo. Mira, pero chiquillos, miren, aprovechando que veo aquí a un José Bonaparte con barriguita llena, corazón contento, chiquillos, en la época, un canon de belleza era ser rellenito, era ser gordito, tener kilitos de más.
¿Alguno de ustedes se le ocurre por qué era algo buscado? Por ejemplo, incluso hasta el momento de buscar pareja, se buscaba gente gordita. ¿Saben por qué? ¿Eso se le ocurre por qué? Porque en la época se valoraba mucho la comida, no sé nada que... De hecho, sí, tienen mucha razón. Los gorditos, así, con los pollitos en esa época, ¿no? Tienen mucha razón con lo que dijiste, Jonathan. Bien. Se me ocurrió nomás. Sí, de hecho, muchas cosas sentido común. Chiquillos, ¿alguien más? Buena mesa. Bueno, eso. Una buena mesa por el vino. También, ¿ya? Bueno, chiquillos, la gente en esta época, uno de los cánones de belleza era, en el fondo, ser rellenito, o de huesos anchos, como le quieran llamar, o llenito de amor, era principalmente por lo que decía acá Jonathan, tiene que ver con el tema de la alimentación. En esta época, la gente pasaba mucha hambre, todavía. No es como hoy en día de que el problema es la sobrealimentación de algunos grupos sociales, como por ejemplo los chilenos, que somos de los países más obesos del mundo, ¿ya? Con mayor sobrepeso y un mayor consumo de carbohidratos básicos, que tiene que ver con un tema también de cultura, de acceso al alimento, ¿ya? Pero en esta época, por ejemplo, el tener sus kilitos de más significa que tú te alimentabas bien, y si te alimentabas bien era principalmente porque tu familia tenía poder adquisitivo, tenía plata para comprar alimentos, y comprar cantidades de alimentos tales que permitieran, no sé, que en vez de comerte una porción de arroz te comieras 3, ¿ya? De eso se trata. Y es por eso que incluso si ustedes ven el arte del siglo XVII, por ejemplo, perdón, del siglo XVIII, la época del barroco, ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, la escultura, por ejemplo, en el caso de Caravaggio, ustedes lo pueden buscar Caravaggio, van a dar cuenta que las pinturas de Caravaggio siempre, el hombre o la mujer se ve como rellenito en el fondo, así como entradito en carne. Y eso tiene que ver con el canon de belleza de la época, ¿ya? Después, con el paso del tiempo, el canon de belleza cambió a ser esbelto, fitness, crossfitero, así como fitness is my passion, así como hice una sentadilla, fitness is my passion, así mostrando los músculos, no. Probablemente solo en la época era Por ejemplo, yo en esa época habría sido un guapelón de aquellos, me hubieran perseguido. Con la guata que tengo, compadre, con la ponchera que tengo, chiquillo, yo hubiera sido perseguido por todo. O sea, hubiera sido como un tipo con un canon de belleza increíble en la época del siglo XVII-XVIII. Hoy día no me pesca nadie porque estoy gordo, ¿cachai? Pero eso es roteo. Voy a llorar en mi esquina comiéndome un bote de helado. ¿Ya? Chiquillos, bueno, en el caso chileno, ¿qué pasa con nuestro querido y hermoso país tiqui? Chiquillos, en el caso de Chile, tenemos el 18 de septiembre de 1810, ocurre el Cabildo Abierto en la ciudad de Santiago. Por favor, chiquillos, esta meta se la tiro en la cabeza, porque el que me lo diga alguna vez, les juro que le pongo un 1. El 18 de septiembre de 1810 no es la independencia de Chile, es el que desarrolló la primera a la gente que digamos, aceptando a José Bonaparte como gobernante o nos autogobernaríamos. Eso fue lo que se consultó en este Cabildo Abierto. Eso es lo que se celebra, chiquillos, el 18 de septiembre. Lo que está celebrando el 18 de septiembre es que nosotros, en ese momento de la historia, reconocimos que el rey de España y nuestro gobernante legítimo era Fernando VII. Nunca reconocimos nuestra independencia. Así que el que me venga a decir que se reconoce la independencia de Chile, chiquillos, les juro, y de verdad se lo digo, le pongo un 1 en el libro. Y ya están advertidos. Yo habría cuándo es la independencia de Chile. La independencia de Chile, chiquillos, fue el 12 de febrero, o se firma el 12 de febrero de 1818. ¿Ya? Es decir, son 8 años de proceso de independencia prácticamente que vive este país. Bueno, 7 años y fracción, ¿ya? Por si acaso, para que no vayan a cometer el error de decir que se celebre la independencia, por favor. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema. ¿Qué es un cabildo abierto? En el cabildo imagínenselo como la asamblea municipal. La asamblea municipal, chiquillos, se llamaban a todos aquellos, en este caso, fue una asamblea abierta, no es estimadita, es que no se pueden equivocar con eso, son de este país, ¿ya? Chiquillos, en el cabildo abierto, lo que se invitó a todas aquellas personas que fueran vecinos. ¿Y qué era un vecino? Un vecino era aquella persona que fuera varón, en este caso, mayor de edad. El mayor de edad en esta época, chiquillos, era, si no me equivoco, 25 años por una persona soltera, 21 años por una persona casada. ¿Ya? Tenía que tener una propiedad, es decir, podía tener una casa,
o una parcela, ¿ya? Algún terrenito, y de eso se trataba, en el fondo tenía una propiedad, además de saber leer y escribir. O sea, ¿Le puedo hacer un comentario a la pregunta? pregúntame. En ese tiempo era como que consideraba 25, 21, porque no es como ahora que los cabros se mandan solos, ¿no? A ver, Como que en esa época era más todo, más control de los padres, matrimonio, no sé, ¿no? el tema de la mayoría de edad, sí, voy a hacer un paréntesis para responder la señora sobre la mayoría de edad, ¿ya? En muchos países todavía existe que la mayoría de edad sea a los 21 años, por ejemplo en Estados Unidos. Ah, De hecho, en Estados Unidos, tú a los 18 años estás listo para ir al ejército, ser un soldado, pero no estás listo para ir a entrar a un bar y tomarte una cerveza. Por más, por ejemplo, que van a sacar su 16. ¿Ah? Me parece que hay más de 16 años, parece que se puede sacar licencia de conducir. Claro, en Chile también, pues en Chile la idea es que tú siempre tienes que manejar con un mayor de edad al lado tuyo. Dime. no es nada que lo que decía el profe, que se cayó el país a los 16 años. Sí, es que mira, hay en algunos casos donde ocupan un criterio biológico, es decir, cuando en el fondo tu cuerpo ya va consolidando sus caracteres sexuales secundarios, ya, en algunos casos, en los menos países por lo general, pueden ser hasta los 16 años, por ejemplo, y ya te pueden considerar imputable. De hecho, a nivel legal, tú eres imputable a los 16 años, te quieres rebajar a los 14, ¿ya? En el fondo, pero no, es que ahí entra en el fondo, eres inimputable por razones psiquiátricas y entras como interdicto, en el fondo, y tu pena la cumple en un hospital psiquiátrico, ¿ya? Pero... Profesor, ¿y acá 18 o 21? En Chile son los 18 años. Esa es la edad en la que tú puedes votar, ¿ya? Porque en otros países 21, y el caso de los 25 se estableció porque se entendía que en el fondo había como cierta distinción entre soltero y casado, ¿ya? Era más que nada por eso. Como por estar soltero te dicen ya, de fondo como que ya no estás preparado para ser adulto, porque no eras casado, ¿ya? Así que 25, ya los 25 eres viejito, ya estáis viejito. Fue por eso más que nada, ¿ya? En este caso, en este capítulo abierto, fue liderado por Mateo Torres Zambrano. Él era un autogobierno. Esta decisión es tomada por la capital. O sea, se tomó en Santiago por la gente de Santiago. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Eh, la élite santillina fue la que tomó la decisión, ¿ya? De querer independizar, porque fue la élite, por lo general, que tú vas a salir a estudiar afuera. Cuando me refiero pudo haber sido al Perú, pudo ser a Europa, ¿ya? A Argentina, en algunos casos, irse a estudiar, formarse, instruirse, ¿ya? De hecho, abajo te digo, el 18 de septiembre de 1810 fue la fecha en la que el Cabildo de la ciudad de Santiago decidió autogobernarse y no servir a la España dominada por Napoleón. Esta fue la primera junta de gobierno. No hablo nunca de la independencia, así que por favor no me vayan a decir la independencia, vuelvo a insistir por lo mismo, ¿ya? Bueno, aquí tenemos una fotito. Lamentablemente, quizá por el horario y la luz que llega, no se ve muy bien en la sala. Espero que los chiquillos que estén de manera virtual la puedan ver mejor. Es una pintura que retrata este cabildo abierto, ¿ya? Fíjense que aquí, bueno, lamentablemente, por insistir, quizá que estamos acá no la vamos a ver muy bien, pero prácticamente hay solamente varones. Creo que por aquí hay una mujer, y digo que es mujer más que nada porque anda como con un poncho, con un chal grande, y tiene un detalle en el pelo como un tocado, como que te hizo como una traba. Como un tomate. Algo por el estilo. Me tinca que puede ser Javiera Carrera, me tinca, más que nada por la importancia del apellido de la familia en la época, ¿ya? Pero la mayoría eran varones. Eran varones, ¿ya? Probablemente todos ellos eran criollos, es decir, eran hijos de españoles nacidos en América, eran probablemente gente de la élite, de los sectores más acomodados, por lo tanto, eran de un sector similar. Chiquillos, probablemente los tipos que están acá en la imagen, los menos combatieron en el proceso de independencia, los menos se enfrentaron a España. Probablemente la gran mayoría de ellos mandó a sus inquilinos, a la gente que tenían a su cargo, aquellos que trabajaban para ellos, los mandaron a combatir.
No hablaría de esclavo porque en Chile la esclavitud fue muy poca, pero sí hablaría de el inquilino, esta gente que trabajaba en la hacienda, ¿ya? El campesino, ese campesino que tenía el patrón, ese campesino que trabajaba patronado, a ese lo mandaron a combatir, ¿ya? A ese campesino que probablemente la guerra de independencia y el convertirse en un país independiente le afectó poco y nada, ¿ya? Para él, cuando Chile se convirtió en un país independiente, no generó ningún cambio, no fue como, oh sí, me siento diferente, me siento ligero, vivo mi país, no. Fue como, otro día más que levantarse a trabajar, ¿ya? Es que, a ver, en el caso de Chile la esclavitud fue muy poca, muy poca. Probablemente existieron esclavos que combatieron, probablemente existan, pero el punto es que son tan, eran tan poco en este país que no sé si existiera tanta información, pero sí, si existieron, probablemente los mandaron a combatir, ¿ya? Ya sea en el bando patriota o sea en el bando realista, según fuere el caso, ¿ya? Bueno, aquí vamos a entrar en detalle, chiquillos, a ver, esto de manera muy resumida, en la introducción más que nada de las etapas del proceso de independencia. El proceso de independencia chileno se divide en 3 etapas, ¿ya? Patria Vieja, Reconquista, Patria Nueva, ¿ya? La Patria Vieja va de 1810 a 1814. La Reconquista va de 1814 a 1817. Y la Patria Nueva va de 1817 a 1823. ¿Ya? Cada una de estas etapas se caracteriza por uno o más elementos. En el caso, chiquillos, de la Patria Vieja, es la época de las juntas de gobierno, es cuando Chile se autogobierna en forma temporal, ya hasta que José Bonaparte se independice. La Reconquista se caracteriza por ser la época de la restauración monárquica. ¿Qué es eso? Es la etapa, chiquillos, donde España vuelve a controlar el territorio chileno, tras el desastre de Rancagua, o la batalla de Rancagua, como le quieran llamar, donde el ejército libertador, O'Higgins, arranca hacia Argentina con un grupo de gente para formar el ejército libertador y liberar a Chile. Es la época en la cual los españoles comienzan a perseguir a toda aquella persona que hubiese apoyado o abrazado la causa independentista, ¿ya? Mandando a esa gente a Juan Fernández al exilio. Dime. Sigo grabando. Sí, pero todo bien. Chiquillos, ¿ustedes me escuchan? ¿Siendo todo bien? Chiquillos, niños. ¿No? ¿Tienen internet? ¿Qué? Sí. Sí, profe, ¿todo bien? Todo bien, ya es que tuvimos este problema y pensamos que se nos había caído la internet, chiquillos, por eso les preguntaba. Gracias, gracias. ¿Ya? Delante, se escuchaba cortado. Se escucha, tuvimos ese problema, algún problema de conexión. Denme un cachito, chiquillos, mientras. Bueno, la época de Reconquista. Ya, ahí sí. Ya, chiquillo. ¿Ahí me escuchan mejor o no? ¿Ya? Mientras la época de la Patria Nueva, chiquillos, fue la época en la cual Chile tuvo un gobierno independiente, ¿ya? Es decir, una época en la cual tuvimos el gobierno de Bernardo O'Higgins. Ya, esto ya no se tiene que ver. Ya. Vamos a partir ahora, chiquillos, con la primera etapa del proceso de independencia, y probablemente vamos a quedar hasta acá hoy día, que tiene que ver, que es la Patria Vieja. La Patria Vieja, como dice ahí arriba, va de 1810 a 1814, ¿ya? Es la época de las juntas de gobierno, ¿ya? Las juntas de gobierno, recuerden, chiquillos, que lo que hablaba anteriormente, en teoría era un gobierno provisorio, era un gobierno que iba a durar lo que estuviese encarcelado José Bonaparte, que en este caso fue hasta en 1814, chiquillos, principalmente fue cuando cae el imperio de Napoleón, ¿ya? Cuando cae el imperio napoleónico, José Bonaparte es liberado y vuelve en el fondo a asumir como rey de España. Y en el momento en que él asumiese nuevamente como rey de España, en el fondo las juntas de gobierno tenían que disolverse
y en el fondo volver a esta forma colonial que se tuvo en algún momento. Cosa que sabemos que no ocurrió. ¿Ya? De hecho, existieron gestos, chiquillos, o acciones en particular, decisiones que se tomaron, que fueron marcando esta idea de de no volver a ser colonia, sino que mantenerse independiente. ¿Ya? La primera de ellas fue la creación del primer reglamento constitucional, la primera constitución de este país, 1811, 1812. En Chile se comienza a establecer las primeras constituciones. ¿Ya? De hecho, existió un artículo, el artículo 6, que hablaba sobre la autonomía en el gobierno. Ya en el fondo daba a entender de que íbamos a autogobernarnos sí o sí, y daba a entender también de que no queríamos volver a ser colonia. ¿Ya? De hecho, el proceso que vive Chile en ese sentido es, si tú lo aplicas esa realidad país a una lógica humana, individual, es bastante lógico. ¿Ya? Te lo voy a colocar como el siguiente ejemplo, que quizá a los que estén en forma virtual les pueda hacer más sentido, sobre todo a los que son mayores. Cuando uno es pequeño, por ejemplo, son tus padres quienes te compran la ropa. Ellos son los que eligen por ti. Eligen tu pantalón, tu polera, tu camisa, las zapatillas que ocupan, los calcetines, bla, bla, bla. Eso lo eligen tus padres. Llega un momento en el cual tú comienzas a tomar decisiones por tu cuenta. Es decir, tú vas con ellos, pero tú eliges qué camisa te quieres comprar, qué polera, qué jeans, qué short, qué zapatilla. ¿Cierto? Eso es súper normal, ¿o no, chiquillos? ¿O ustedes todavía le compran, sus padres le compran la ropa? No. ¿A que ellos se la elijan? No, ustedes eligen. Y ustedes ya están acostumbrados a eso. Pero, ¿qué pasaría en el caso, chiquillos, chiquillas, que tus padres dijeran, no, voy a volver a compartir tu ropa? ¿Lo aceptarías? Con gusto. ¿Ah? Obvio que sí. Pero que ellos te dicen, supongamos, si te quieren colocar un short y una bolera de marinerito. Ah, no, pues. Pero Es que si a eso voy. Cuando me refiero a comprar, es que ellos te elijan qué colocar. ¿Qué te vas a colocar? Ah, no, gracias, paso. Ya. Chiquillos, más o menos eso se trató con la independencia de Chile. Porque la independencia de Chile fue, estuvimos en un momento controlado, probamos lo que era la libertad, y cuando probamos lo que era la libertad nos quedó gustando. Y no queremos volver al estado anterior. Yo le puse como ejemplo el tema de la ropa porque es algo bastante pedestre, básico. Pero esa misma lógica que ustedes aplicaron para decir, no quiero en el fondo que mis padres me vuelvan a escoger la ropa y vestirme como vestían cuando cabros chicos en esas fotos que me da vergüenza mostrar. A nivel de país, pues, chicos, es la misma lógica, funciona de la misma manera, son los mismos principios. Pregúntame. ¿Eso es un gobierno totalista como en Corea del Norte? ¿A qué se refería, no? A ver, es que nosotros, no tanto, nosotros vivíamos en una monarquía. Una monarquía que tenía ciertos caracteres absolutos, en el fondo donde el rey tenía un poder total, pero en el fondo donde las decisiones se tomaban desde España. Y España decidía en el fondo quién iba a gobernar, bajo qué reglamento. Lo que nosotros queríamos era que eso no existiera, y nosotros gobernarnos por nuestra cuenta y nosotros armar nuestros reglamentos. ¿Ya? A eso me refería en el fondo, por eso te daba el ejemplo en el fondo de la ropa, quizá de la vestimenta, aquí algo más que quizás tú puedas hacer de manera más fácil. ¿Ya? De hecho, surgió el primer reglamento constitucional, la primera bandera, chiquillos, que era de color azul, blanco y amarillo. Chiquillos, el azul es por el cielo, el blanco es por la nieve. El amarillo, ¿por qué es? No es porque sea de San Luis, ni porque seamos demócratas cristianos. Por el sol, ¿no? No. Ya, vas bien encaminado. ¿Qué producto Chile exportaba en grandes cantidades al Perú? ¿Cobre? No. Alimento, era un alimento. Con lo que se hace el pan. Maíz. Maíz. Trigo. No, es el choclo. Ah, El maíz es el choclo. ¿Con qué se hace el pan? con la harina. ¿Y la harina de dónde viene? Trigo. Exacto.
porque Chile tenía grandes campos de trigo, y ese trigo estaba en la zona central, y de ahí se exportaba hacia el Perú. Entonces la tonalidad amarilla viene del trigo, de estos campos de trigo. Por eso el tío Estefano no andaba tan perdido cuando dijo campo, porque eran los campos de trigo, ¿ya? De ahí viene, si de hecho, después le colocamos el rojo por la sangre de nuestros mártires derramados, que es el cliché que existe en todo el mundo con las banderas con el color rojo. La sangre de la gente, la sangre derramada. El azul es el cielo o el mar, el blanco es la nieve. O sea, somos súper básicos para el tema de las banderas. Y la estrella, en el fondo, es la estrella que se ve en el sur, que no me equivoco, es la Cruz del Sur. O no me acuerdo qué estrella es. No me acuerdo qué estrella es, pero una estrella que es bien importante. No me acuerdo. La estrella de 5 puntos. No me acuerdo qué estrella es, que en el fondo tú la puedes ver en el firmamento. Porque en un momento se pensó colocar hasta la estrella Mapuche. Después se cambió, se colocó la estrella de 5 puntos. ¿Ya? Tuvimos el primer escudo de armas, chiquillos. El primer escudo de armas chileno no tiene una particularidad bien interesante, porque no tenemos ni el huemul ni el cóndor, pero sí tenemos un hombre y una mujer indígena, que probablemente sean mapuche, ¿ya? Que salen con armas de la época, armas que ellos ocupaban, que era una lanza y un garrote, ¿ya? Y con un lema que lo vamos a ver ahí un poquito más adelante, ¿ya? O sea, para que se den cuenta un poquito aquí, ya, por ejemplo, tener una bandera propia, tener un escudo nacional propio, tener un reglamento constitucional propio, son elementos que ya van configurando este hambre, este deseo de querer en el fondo ser independientes y no pertenecer a España. Ya son símbolos. De hecho, en esta época también se crea el Instituto Nacional, que se llama Instituto Nacional José Miguel Carrera, colegio tradicional. ¿Ah? Puede ser la cámara porque aquí yo me veo muy bien. La otra cámara. ¿Ya? Que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los colegios más tradicionales de este país. ¿Ya? Entonces, hasta hace poco, creo que este año cambia, porque hasta el año pasado, o este año era el último año que solamente aceptaban varones, solamente era un colegio exclusivamente de hombres. Hoy creo que el año que viene se convierte en mixto. Muchos presidentes de la República estudiaron en el Instituto Nacional, ¿ya? Y era un colegio, bueno, que hoy día, en aquella época, era un colegio y también era internado. Entonces, por ejemplo, había gente de todo Chile que quería postular al Instituto Nacional, y si tú eras de regiones de provincia, te quedabas en el internado. ¿Ya? Bueno, ahora bien, ¿qué ocurre cuando el imperio de Napoleón cae? Bueno, el imperio de Napoleón cae, el rey vuelve a su cargo, a su sillita real, y la pregunta que surge es, ¿volvemos a ser colonia reconociendo lo que dijimos en un primer momento, o nos mantenemos, y dice independientes, me equivoqué en escribir? De hecho, voy a arreglarlo al tiro, ya que el editor no... Ahí sí, independiente. ¿Ya? El mantenerse independiente, espérame, chiquillo. Ahí sí. El mantenernos independientes, ¿ya? De hecho, piénsenlo de la siguiente lógica. Si alguno de ustedes en algún momento de su vida se independiza, es decir, deja el hogar original, dejas el nido, como diría la frase cliché, y te vas a ir por tu cuenta, tiendes a tener otras lógicas. Me refiero a tener otras lógicas, chiquillos, me refiero a invitar a tus amigos, comprar las cosas que a ti te gustan, tener el frío con las cosas que a ti te gustan, el orden de tu casa, los muebles, quizás, muchos aspectos. Eso funciona ya. Lo probaste y te quedó gustando ese modo de vida sin tener que darle explicaciones a tus viejos por qué hiciste o no hiciste la cama. ¿Por qué lavaste o no lavaste la loza en la noche? ¿Ya? Cosas que son bien pedestres. Pero cuando llega el momento, quizás que tú tienes que después volver a tu hogar, no es lo mismo. Y echas de menos o extrañas esa libertad. Por lo tanto, ¿decidirías volver a tu hogar a pesar de todos los problemas que te puede traer, o seguirías viviendo independiente? Esa es la pregunta que se hacen las colonias. Y las colonias decidieron seguir viviendo independientes. Porque porque se acostumbraron y les quedó gustando el autogobierno. Porque no tenían que darle explicaciones a nadie.
porque podían tomar decisiones para ellos, ¿ya? Y de hecho, chiquillos, eso es lo que va a marcar la toma de decisión al final, que va a ser mantenerse independiente y desconocer esta idea de volver con el rey. Esto va a traer problemas, porque Chile va a entrar en conflicto con España. España en la batalla de Rancagua va a destrozar a los chilenos. Los chilenos, parte del ejército, va a tener que arrancar a Argentina, formar allá lo que se llama el Ejército Libertador, para volver a tratar de recuperar lo perdido, ¿ya? Y de esa manera, chiquillos, termina lo que es la Patria Vieja. Chiquillos, en honor al tiempo, nos quedan 3 minutitos. Voy a dejar esto hasta acá por hoy día y me voy a ir a la pregunta esencial, que dice: elabora un cuadro comparativo donde caracterice los 3 periodos de la independencia de Chile. Es decir, debes caracterizar Patria Vieja, Reconquista, Patria Nueva. Profesor, pregunta. Dime. Caracterizar específico en qué sentido lo que más y lo más importante. Lo más importante, de hecho, lo que vamos a hablar en clase te sirve para hacer esto. Por ejemplo, cuando hablamos de Patria Vieja, ¿de qué hablamos? De los que son los primeros símbolos patrios, como la primera bandera, el primer escudo de armas, el primer reglamento constitucional, ¿ya? Hablamos ok, también, gracias. sí, de nada. Y de eso se trata, chiquillos. No se compliquen la existencia. No busquen mucha información extra. No les estoy pidiendo, chiquillos, que hagan una comparativa de una plana, 2 planas, nada. Y ¿Ya? puede ser así, por ejemplo, Patria Vieja y al lado un cuadro con la explicación. Chiquillos, Lo mismo hacia abajo. lo pueden ordenar como ustedes quieren. Lo pueden hacer. Un resumen chiquillo de todo. Sí, como un resumen de la Patria Vieja, la Reconquista y la Patria Nueva. En pocas líneas, chiquillos. No se compliquen la existencia.